Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Para esta actividad que sería extraer, transformar y cargar, contamos con los siguientes integrantes, los cuales son Marlon Amaya, Roberto Escobar y mi persona, Sergio Hidalgo. Bien, antes de comenzar, procedo a mostrar el archivo Excel, el cual contiene tres tablas principales. La primera sería casas, la segunda apartamentos y lotes. Como podemos notar a simple vista, podemos ver que en la columna desarrollador se repiten varios datos, o sea que hay mucha redundancia. Por lo tanto, necesitaríamos normalizar esta tabla. Igual con proyectos, con conurbano, provincia, cantón y con las otras columnas que restan. Ahora bien, para el apartado de fechas, hemos decidido pivotearlo para transformarlo en filas, ya que em, pueden haber casas que no tengan datos aquí y esto esté nulo. Por lo tanto, para no desaprovechar los espacios, sería de pivotear las fechas, al igual con las otras tres tablas. Bien, pasándonos al diseño del diagrama de relación, tenemos aquí la tabla en la base de datos ya normalizada. Bien, como podemos ver aquí tenemos la tabla lote, no contiene la fecha, sino que en la tabla aparte pues almacena la fecha y se le relaciona también el ID lote, que sería una llave foránea. También tenemos aquí el tipo proyecto, el cual también hemos normalizado porque hay mucha redundancia. Y al final con un componente en, en SSIS, utilizamos un componente para agruparlos por una cierta columna. Al igual que con la tabla casas, tenemos fecha casa y también con apartamentos. Bien, al igual que eso, también hemos decidido normalizar en la tabla estado proyectos, ya que pueden tener múltiples estados y para evitar redundancia hemos decidido hacer eso. Al igual que con desarrolladores, tenemos que en las tres tablas principales pueden haber los mismos desarrolladores y por lo tanto decidimos crear esta tabla de desarrolladores, al igual que con proyectos. Ahora bien, pasándonos a conurbano, provincia y cantón, distritos, aquí lo que hemos hecho es relacionar estas tablas. Conurbano sería la tabla padre, la cual va a tener como hija provincia. Provincia sería como la tabla padre de cantón y cantón la tabla padre de distrito, todo eso para relacionarlos con ID. Y finalmente, em, utilizar la primera key de distritos para relacionarlos con la tabla apartamentos, al igual que con la tabla casas y también con lotes. Ya para finalmente a la hora de hacer una consulta podamos hacer inner joins y de ahí que muestre lo que realmente se puede ver en la tabla en esta base de datos, la cual está con urbano, provincia, cantón. Pero nosotros hemos decidido normalizarlo para optimizar toda esta base de datos. Se olvidó mencionar que las tablas pueden que compartan en dichas columnas, los cuales podemos ver aquí con estos registros en la columna de desarrollo. Aquí podemos ver que está acceso inmobiliario, ahora en apartamentos, bueno, también está adelante desarrollos, y si vemos en casas y buscamos adelante desarrollos, aquí se encuentran, al igual que con urbano, provincia, cantón, distrito. Las tres tablas principales lo comparten. ¿Y qué podríamos hacer? Pues en SSIS eh, podríamos utilizar un componente llamado Union All, el cual va a unir todo, y luego pasar por otro componente, el cual va a agrupar para que no se puedan repetir los datos. No hace falta mencionar que para relacionar lo que hemos normalizado en SSIS vamos a utilizar un componente llamado lookup, el cual pues va como distinguir los nombres y compararlos con los IDs. Más adelante pues mis compañeros van a explicar cómo sería ese procedimiento. Para el proceso de ETL vamos a utilizar Data Tools Integration Service, que es una herramienta que está disponible para Visual Studio. Aquí podemos ver que tenemos tarea de ejecutar SQL, que nos sirve para, como el nombre lo indica, a correr alguna sentencia de SQL. Hacemos una conexión con la base de datos y nos sirve para poder correr las tareas de flujo. Las tareas de flujo son donde nosotros vamos a definir cómo queremos que se carguen diferentes datos a diferentes partes de la base de datos. En este caso,
como a diferentes tablas. Estas de aquí arriba lo voy a explicar en grupos, digamos. Son bastante parecidas, por lo que no me voy a detener mucho, solo voy a explicar una. Aquí para desarrolladores tenemos tres fuentes de datos de Excel, donde está conectada al archivo Excel que nosotros tenemos. Y hay tres porque hay tres hojas de Excel. Tenemos casa, apartamentos y lotes. Y nosotros queremos agarrar a los desarrolladores de las tres, porque puede que haya registros que no aparezcan en una de estas hojas y aparezcan en otras. Para esto, las tres las conectamos a un Union All, que nos va a dar los registros combinados de todas estas, y luego utilizamos Aggregate, lo que nos permite utilizar una operación de Group By. Esto, por así decirlo, colapsaría más o menos los registros que tengan el mismo nombre en uno solo, y así de esta forma podemos eliminar los datos repetidos. Y luego de ese archivo de origen de Excel se manda a la base de datos en la tabla de desarrolladores. Simplemente se carga, como ya tenemos una llave primaria autoincremental con identity, entonces solo necesitamos ese registro y ya. Y la primary key se va a llenar sola. Estas de aquí arriba, que son tablas padres, quiere decir de que no tiene llave foránea. Son todas el mismo diseño, como pueden ver. Es la misma idea. Luego para estas que son tablas hijas, por ejemplo, distrito es tabla hija de conurbano. Podemos ver el mismo proceso, las tres fuentes de datos de las tres tablas diferentes, union all y luego lookup. Lookup lo que hace es buscar, primero se conecta a la tabla de la base de datos. En este caso, estamos en distritos. Queremos saber a qué cantón pertenece el distrito, porque esa es la jerarquía como lo hemos definido nosotros. Cantones contiene a distritos. Entonces vamos a buscar en esa tabla de cantones que ya llenamos antes, basado en el cantón que aparece en estas fuentes de datos, lo vamos a buscar en la base de datos, uno que haga match, y luego a este le vamos a sacar su ID. Esta sería como la relación y esta sería la salida, lo que va a devolver el lookup. Solo queremos este ID. Luego lo mismo con aggregate para eliminar los datos que se van a estar repitiendo porque solo queremos que aparezca una vez el distrito, el cantón. No queremos que aparezca varias veces y lo cargamos a la base de datos en la tabla de distritos. Otra vez la misma idea para estas. Y luego finalmente vamos con las tareas de flujo de datos para lotes, casas y apartamentos, que estas serían como las tablas principales o lo correspondiente a la hoja entera, las hojas enteras en el archivo de Excel. Vamos con casas. Tenemos la fuente de Excel. Aquí estamos sacando todos los datos de esta fuente de Excel, todas las columnas, perdón, y los estamos pasando a diferentes lookups que están conectados entre sí. Este que es para sacar el desarrollador ID, que es para sacar la llave foránea de desarrollador ID, igual que en el ejemplo anterior. Conectamos con la tabla de desarrolladores de la base de datos y hacemos la misma conexión, desarrollador con desarrollador, y queremos obtener el ID de ese desarrollador cuando haga match. Luego lo mismo para proyecto ID, estado proyecto ID, tipo proyecto ID, distrito ID y tipo parqueo ID. Luego cuando tenemos todo esto finalmente lo conectamos con la tabla casas, que sería como una de las tablas principales de la base de datos en SQL Server, y tenemos que hacer todas las relaciones. De esta forma.
Como pueden ver, todas las columnas excepto por la llave primaria, que sería esta, están relacionadas a algo. Está claro porque como es autoincremental se va a llenar sola. Pero todas las demás tienen que estar conectadas a algo. Y las que digan ID, o sea que las que son llaves foráneas, tienen que ir conectado también con lo que nos estaría devolviendo los diferentes lookups. Esto nos da el ID que está obteniendo. En este caso de la tabla de desarrolladores nos devuelve el ID. Aquí en las asignaciones tenemos este desarrollador ID. Este es la salida, o bueno, en este caso es la entrada que nos está devolviendo ese lookup. Y así con todos estos ID que vemos aquí. Esto es lo que nos devuelven todos los lookups de aquí arriba. De la misma forma, como podemos ver, funcionan las otras tablas. Digo, las otras tareas de flujo de control. Todas estas están apareciendo en gris porque de momento están deshabilitadas, porque no queremos que se metan valores repetidos. Ahora si vemos aquí en la base de datos, vemos desarrolladores. Aquí nosotros ya corrimos las tareas de flujos de datos. Aquí ya están todos los desarrolladores ya ordenados y sin datos repetidos. Vemos distritos ahora, que es donde comenzamos utilizando llaves foráneas. Podemos ver corresponde ahí a una llave foránea cada una. Y luego finalmente la tabla casas. La tabla casas y la tabla apartamento contienen los mismos campos. Podemos ver de que en el Excel hay, bueno, sí, aquí se han cargado varios datos null, porque en el Excel también hay varias casillas que están vacías. Y bueno, eso sería todo para el proceso de ETL. Como pueden ver, se han cargado exitosamente todos los datos correspondientes. En cuanto a las fechas, lo que hemos hecho ha sido cambiar cómo está en Excel para poder normalizar los datos. En Excel, la forma en la que aparece es de que las diferentes fechas son columnas, porque claro, en Excel solo podemos agregar una columna más, pero en una base de datos no podemos, solo podemos agregar registros. Así que lo que hemos hecho es que primero le damos un ID a las fechas. A pesar de que la fecha se repite, podemos identificar cuál es por separado. Luego lo relacionamos con el ID de la tabla. Tenemos fechas lotes, fechas casas y fechas apartamentos. Tenemos las fechas separadas de esa forma, similar a como está en Excel. Le hacemos esa relación y luego también va asignado digamos que los números que tienen esos registros de fechas, esos números de aquí. Esta forma es como realmente es apropiado hacerlo, porque claro, si sigue avanzando el tiempo, entonces no podemos nosotros añadir otra columna solo para poner otra fecha. Tenemos que irlo añadiendo en forma de registros. Y eso es todo.